Bueno, buenos días, buenas tardes ya casi. ¿Cómo andan? ¿Bien? Vamos a cerrar acá. Bueno, van quedando poquitos. Bueno, la clase de hoy, ya ven ahí, se trata de diferenciación, ¿sí? Hasta ahora ustedes, estuvieron viendo varias cosas y hoy nos vamos a ocupar de un tema muy específico ya de la biología. Después conmigo ustedes van a tener todo lo que es desregulación del ciclo celular, que se termina traduciendo en cáncer. Y de hecho vamos a ver, cuando lleguemos a cáncer, que el tema de diferenciación es sumamente importante desde el punto de vista del desarrollo de la patología. Pero no vamos a adelantar. Hoy nos vamos a centrar en diferenciación y básicamente lo vamos a encarar desde diferentes ángulos, ¿sí? Ustedes ya saben, ya tuvieron la clase pasada en la cual vieron fecundación. ¿Estoy en lo correcto? Bien, entonces ustedes vieron fecundación y vamos a partir más o menos desde esa etapa. Y lo importante que tenemos que tener en claro nosotros, que ustedes ya lo saben, es que un organismo está formado por diferentes tipos celulares, ¿sí? Cada uno de esos tipos celulares va a tener una especialización, una diferenciación, que lo que va a hacer justamente es cumplir diferentes funciones. Entonces vamos a tratar de ver cómo la diferenciación va a estar principalmente involucrada en el proceso de morfogénesis, es decir, partir de una única célula totalmente indiferenciada y que esta célula termine dando como producto diferentes tipos de tejido. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Esto medio como que ya lo saben, ¿sí? Y después nos vamos a centrar en otro de los factores importantes, otro de los procesos importantes en los cuales está involucrado el proceso de diferenciación, que es en la renovación de tejidos. ¿Sí? Esta diapositiva es medio spoiler de todo lo que vamos a hablar en la clase y básicamente esto va a tener que ver con la renovación de tejidos y esa renovación de tejido va a estar directamente relacionado con la presencia de células madre. ¿Sí? Todos estos procesos están gobernados o están determinados por el proceso de diferenciación, que como siempre buscamos una definición para ponerlo en palabras correctas. La diferenciación es un conjunto de cambios en la estructura o en la función de una célula, órgano u organismo que conduce a una especialización. Es decir, la diferenciación es la especialización de una célula para cumplir una función determinada en el organismo. Ahora vamos a ver un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de diferenciación, ¿sí? Y esto que nosotros damos por sentado, ¿sí? Que a partir de una única célula se producen diferentes tipos celulares, tiene un trasfondo bastante importante desde el punto de vista de la biología y tenía incógnitas que no hace mucho tiempo se empezaron a dilucidar o a responder, ¿sí? ¿Por qué tenemos diferentes tipos celulares? ¿Por qué? Bueno, no es desde el punto de vista filosófico, sino cuál es el mecanismo por el cual podemos tener diferentes tipos celulares en un organismo, ¿sí? Y la otra pregunta que se hacían es si esa información está contenida en el DNA, es decir, ¿está en el ADN contenida toda esa información que representa o que da el plan a seguir para que una célula se diferencie y se especialice? Bueno, esa era una pregunta bastante importante que no había sido respondida del todo. Otra cuestión importante es, en este proceso de diferenciación, ¿todas las células tienen el mismo DNA? ¿Sí? Ninguno contesta, no importa, ahora vamos a ver. Muy bien. No siempre, pero bueno, siempre hay excepciones. Y otra cosa sumamente importante, que lo vamos a ver sobre todo hacia el final de la clase, es si un tipo celular puede dar origen a otro. Si ustedes me están diciendo que el DNA es el mismo en todas las células, ¿por qué una célula de la piel no puede dar, qué sé yo, una célula del epitelio renal? Técnicamente podría ser, si la información está en el DNA. Bueno, todas estas preguntas no estaban del todo respondidas hasta hace no mucho tiempo, y hay un par de experimentos que de alguna manera fueron guiando respecto de qué es lo que estaba pasando o cómo era que ese proceso a partir de una única célula da un organismo tan complejo desde el punto de vista de sus células y de su morfología y de su distribución espacial y tridimensional, ¿sí? Uno de los primeros experimentos fue el experimento hecho por
Spearman y Mangold, esta tiene una historia bastante particular, lo que hacían, fíjense, Spearman y Mangold era agarrar, ¿sí?, un ovocito, un cigoto, ponerle con un pelo, estrangularlo, y eso terminaba generando dos organismos, ¿sí? Y otra cosa interesante, que es en realidad el experimento que de alguna manera reconoce a Spearman y no tanto a Mangold, ahora vamos a ver por qué, les voy a contarle un poquito la historia, es este experimento que se llamó el gran experimento o el experimento fantástico, en el cual ellos tomaban, fíjense, un embrión en un estadio bastante temprano, tomaban puntualmente una parte del comienzo de la gastrulación, ustedes ya esto lo vieron en anatomía, ¿no es cierto?, histología, no vamos a entrar tanto en detalle en eso, y lo ponían en otra parte del cigoto, del embrión, y fíjense lo que ocurría, se generaba un organismo siamés. Entonces esto era muy importante porque justamente lo que estamos viendo es que hay un grupo de células que de alguna manera está dando la información para la formación de un organismo. Esto no era menor. Piensen que no se sabía realmente cómo es que a partir de una célula se genera un organismo complejo. Y esto le permitió a Spearman ganar el premio Nobel, pero no a Mangold. ¿Saben por qué? Mangold era el asistente de Spearman y muere en un incendio en su casa justo antes de que se publicara el trabajo. Y el premio Nobel no se entrega póstumo. Si ustedes se mueren, no ganan el premio Nobel. Lo tienen que ganar antes de morirse. No hay posibilidad. Así que la pobre Mangold no recibió el premio Nobel. Entonces, a veces lo que se dice que este es el experimento de Spearman y Mangold, porque, bueno, pobre, no pudo recibir el premio Nobel. Otro experimento, ¿sí?, muy importante. O sea, hasta acá lo que pudimos ver es: hay un grupo de células que de alguna manera tienen la información y determinan la formación de un organismo completamente funcional. Y después vino Gurdon, que Gurdon lo que hizo fue un experimento súper interesante, que tomó un ovocito de Xenopus, ¿sí?, ven esta rana de origen africano, que hoy por hoy, dado que es un modelo experimental muy utilizado, es plaga y está en todos los continentes, mientras era una rana principalmente de África, se las fueron llevando a diferentes partes del mundo y bueno, se habrá escapado y bueno, colonizó, o sea, hace un montón de lugares, es una especie no autóctona, pero bueno, eso no nos importa a nosotros. Este Xenopus laevis, lo que hizo Gurdon fue tomar un ovocito, tomar una célula del intestino del renacuajo, sacar el núcleo de ese ovocito y transferir ese núcleo de la célula del intestino del renacuajo al del ovocito. ¿Y saben lo que pasaba? Se generaba una rana. Entonces, fíjense que lo que podía hacer es, a partir de una célula, no vamos a decir completamente diferenciada, porque una célula, más bien una célula no diferenciada, pero que perteneciente al intestino del renacuajo, podía tomar ese núcleo, llevarlo a un ovocito, reprogramar ese núcleo y que ese núcleo generara un organismo. Me pones cara rara. ¿El renacuajo es de la especie de sangre? Sí. Bien, entonces, fíjense que algo que era muy importante de este experimento, piensen que de esto no se sabía absolutamente nada, ustedes ahora lo miran y dicen, sí, es obvio que está en el núcleo de la información, pero fíjense que una cosa que demostraba es que a pesar de que las células comenzaban a diferenciarse, es decir, comenzaban a determinarse para cumplir una función determinada, conservaba la totipotencialidad y que podía reprogramarse el núcleo para generar un organismo completamente nuevo y viable. ¿Sí? Y otra cosa muy importante es que no había pérdida del DNA en ese proceso de diferenciación. Pongo un signo de admiración porque hay algunos casos, en algunos tipos celulares, que puede haber un cambio en el genoma, ¿sí? Pero por lo general, todas nuestras células de nuestro organismo tienen, ¿qué cosa? El mismo DNA. ¿Sí? Después vamos a volver con Gurdon casi al final de la clase. Entonces la pregunta era, bueno, ¿y en células completamente diferenciadas se podía de alguna manera generar un organismo? Y la otra pregunta importante, ¿se podía hacer con mamíferos? ¿Se puede o no se puede hacer con mamíferos? Ahí está, la conocen. ¿Sí? Dolly. Este fue el primer clon de un mamífero obtenido por esta técnica de transferir un núcleo desde una célula de un organismo adulto a un ovocito y de esa manera poder generar
un nuevo organismo. Esto fue hecho en el año, fíjense, el 5 de julio de 1996. Yo todavía no había entrado a la facultad, pero estaba por entrar a la facultad, ¿sí? Así que no fue hace tanto. Y este señor, Ian Wilmut, ¿sí? Fue quien logró clonar por primera vez un mamífero. ¿Sí? No sé si se acuerdan. Básicamente lo que hizo, fíjense, es tomar de las células del tejido mamario de una oveja de esta raza, ¿sí? La Finn Dorset se llama, ven que tiene la carita blanca, tomaba una célula, de esa célula las crecía en un medio determinado, después le aplicaba obtenía el núcleo, le aplicaba una descarga eléctrica, es decir, de alguna manera lo que nos está diciendo es que ese núcleo estaba programado para desprogramar ese núcleo, y tomaba así de la raza, tomaba el ovocito de la raza esta Scottish Blackface, lo que hacía era tomar el ovocito, le sacaba el núcleo, transfería el núcleo, le volvía a dar una descarga, lo juntaba todo eso y después terminó generando a Dolly, que si ustedes se fijan, fíjense que tienen de esta raza con esta cara negra, y fíjense lo que les daba. Les da exactamente con las mismas características del núcleo original. ¿Sí? Tomaron un núcleo de esta raza, tomaron un ovocito, transfirieron el núcleo de estas células mamarias a este ovocito, le dieron unas descargas eléctricas, eso hizo que se desprogramara de alguna manera el núcleo, y después implantan esa célula, ese ovocito, dentro de una madre adoptiva, y terminan teniendo, fíjense, a Dolly. Y lo que tiene de interesante esto es que lo hicieron por esta técnica, así que se llama SCNT, que es Somatic Cell Nuclear Transfer. O sea, yo transfiero un núcleo de una célula somática hacia un ovocito. ¿Está? Entonces, técnicamente la información que tenía Dolly en sus glándulas mamarias, en esa célula, tenía la información para generar un organismo totalmente completo, viable. Después con Dolly hubo un montón de cuestiones que se fueron comentando a partir de si realmente este era un nuevo organismo, ¿sí? Una de las, obviamente era idéntico a la célula donadora, al núcleo de la célula donadora. ¿Qué edad biológica tenía el clon? Ustedes saben la presencia de telomerasas que acortan los telómeros. Entonces, una de las cosas que se había dicho es que en realidad Dolly había nacido con la edad biológica de la, no vamos a decir la madre, pero de la que había aportado el núcleo a la célula para generar a Dolly. La cuestión es que en realidad nunca se llegó a, digamos, todos los trabajos en los cuales se habla de esto, es bastante todavía contradictorio si realmente hay un acortamiento de telómeros, se alargan los telómeros, en algunos casos se alargan, en otros se acorta, no hay realmente todavía un consenso respecto a la edad biológica desde el punto de vista de los telómeros de los clones que se generan. Y una de las preguntas que surgió automáticamente cuando apareció Dolly, que generó mucha controversia, ustedes creo que no habían nacido, algunos ya habían nacido en el 96. Bueno, ya habías nacido, no importa. Ya así no me siento tan viejo, acompáñenme un poco alguna que había nacido en el 96. Bueno, una de las cosas que surge de esto es decir, bueno, si se pudo clonar una oveja tan fácilmente, entre comillas, es un método que tiene mucho porcentaje de fracaso. Si no se podía hacer a partir de una célula, ¿tenía que ser la célula viable o no? Técnicamente ustedes saben que se puede obtener DNA de una momia. Entonces, si es necesario que el organismo esté vivo, es decir, yo puedo agarrar material cadavérico, tomar una célula, extraer el núcleo y generar un clon a partir de ese cadáver, bueno, se puede. Básicamente, hay algunos trabajos en los cuales... Perdón, te escucho. Los telómeros serían cortos. No, el problema es que no necesariamente tiene que ver con los telómeros. Sí, es cierto, bueno, un cadáver, pero bueno, puede ser que se haya muerto joven. También puede ser. ¿Sí? No, en realidad, el tema del acortamiento, alargamiento de los telómeros, en algunos casos se alargan los telómeros, ¿sí? Con lo cual
en algunos casos no. Por eso te digo, no hay todavía un consenso respecto de la edad biológica, pero técnicamente se puede. De hecho, hay algunos trabajos en los cuales, no es la finalidad de la clase obviamente, algunos trabajos en los cuales se ha logrado clonar a partir de, por ejemplo, carne congelada, un organismo, ¿sí? Sobre todo el tejido graso se ha podido lograr, inclusive congelado digamos, bastante tiempo y a temperaturas no demasiado bajas, menos 20 grados, que podría ser un freezer. Pero bueno, hay algunos trabajos que hacen que refieren que se puede llegar, pero bueno, no importa, no es la finalidad de la clase que charlemos de eso, pero bueno, si quieren, después lo charlamos. Entonces, Dolly, lo interesante es que tuvo hijos. Dolly tuvo hijos, pero un día Dolly se murió. ¿Sí? Y la embalsamaron. ¿Sí? Y esto es en el Museo de Ciencias Naturales. Fíjense, ahí quedó Dolly. Fíjense que por lo menos la limpiaron, pobrecita, para embalsamarla, la dejaron. Dolly es el clon. Dolly es el clon y estos son los hijos del clon. ¿Sí? Ahí está, Dolly. La oveja Dolly es la clonada, que acá ya está más viejita. ¿Sí? Murió a los 6 años, murió de una enfermedad pulmonar. Mucho se habló de la enfermedad pulmonar de Dolly, si realmente tenía que ver con que ocurría por ser un clon o no, pero bueno, no vamos a entrar en detalle, les digo que es bastante controversial, pero bueno, no es el único, fue el primero, pero no es el único. Fíjense, ratones, vacas, cabras, cerdos, gatos, conejos, caballos, mulas, ratas, perros, hurones, ciervos, camellos, búfalos. Resalté mulas. ¿Por qué resalté mulas? ¿Qué es la mula? Es la cruza del caballo y el burro. ¿Y qué es? Es un híbrido. Entonces, ¿qué le pasa? Es estéril. No dejan descendencia. Entonces, técnicamente yo puedo clonar, a partir de la clonación puedo obtener mulas, ¿sí? Ya que no podría obtenerlo por las vías naturales de reproducción sexual. ¿Está? Esto pasa hoy por hoy, la clonación de caballos, imagínense, caballos. No me consta. No me consta. A ver, las herramientas, respecto al comentario ese, las herramientas están, ¿sí? Alguna vez el límite ético se puede charlar en otras circunstancias, pero las herramientas están, ¿sí? Claro que sí. ¿Qué dilema ético? Generar un clon tuyo para que sea reservorio de tus órganos. ¿Tiene o no tiene derechos el clon? No consciente. No consciente. O sea, sin sistema nervioso. ¿Y qué harías? Cuando nace lo transformás en una especie de... Ok, bueno, son cuestiones éticas bastante... Sí, bueno, acá empieza un problema ético bastante grande que bueno, no lo vamos a discutir en la clase de diferenciación, pero bueno, después vas a ver hacia el final de la clase que no necesariamente es requerimiento clonar todo un organismo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, que de hecho es algo que se viene inevitablemente en el futuro, pero bueno, vamos a ir un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo se forma un organismo? Ustedes ya saben, yo tengo el cigoto después comienza la división celular, esa división celular va a un estadio de mórula de aproximadamente 8 células, después ocurre una compactación, que básicamente es la formación de uniones, ¿sí?, entre las células, que lo que van a hacer es hacer que todas esas células generen un centro al cual va a empezar a llenarse de líquido, que es este líquido que se llama blastoceles, para generar lo que se llama un blastocisto aproximadamente a los 4 días en el caso de las ratas, ¿sí? Entonces fíjense que yo lo que voy a terminar teniendo es una masa celular interna, ¿sí?, un trofoectodermo, trofoblasto, que calculo que ya lo habrán visto en la clase anterior, que eso va a terminar formando la placenta, pero lo que va a terminar formando principalmente el organismo va a ser este macizo celular interno o masa celular interna. ¿Está? Perfecto. Sí. ¿El líquido que ingresa sería líquido amniótico? Después se genera... Sí, estamos en un estadio bastante anterior, ¿sí? El blastoceles en realidad, sí. Sería
después. Déjame pensar, sí. Bien, entonces, básicamente la formación del embrión va a llevarse o se va a realizar por 4 pasos, ¿sí? Que van a ser la proliferación celular, la especialización celular, la interacción entre células y el desplazamiento celular. Y en esa especialización celular es donde va a entrar el proceso de diferenciación. ¿Está? Bien. Entonces, ustedes ya tuvieron embriología, yo básicamente no recuerdo embriología casi nada, pero bueno, porque me dediqué más a la biología, me pueden ir aportando, ayudando con la parte de embriología, pero si ustedes se fijan, ese blastocisto que se va formando, en un momento empieza un proceso de movimiento justamente de esas células hacia el interior, que es el proceso de gastrulación. Y en ese momento, en ese proceso de gastrulación, ya se pueden distinguir 3 tipos celulares, o 3, lo que van a ser las capas germinales, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Sí? Y cada uno de estos después va a dar los diferentes órganos que conforman el organismo. ¿Sí? Entonces, fíjense que desde el momento desde momentos muy tempranos nosotros lo que tenemos ya es una determinación desde el punto de vista celular. Hay células que por su posición en el embrión van a adquirir características que las van a determinar. ¿Sí? Esto, fíjense, quiere decir que estas células van a empezar a adquirir una memoria celular. Es decir, las células del ectodermo podrán dar, fíjense, todos estos organismos, todos estos tejidos, pero no van a poder dar los tejidos que da el mesodermo y el endodermo. Es decir, hay un momento en el cual la célula adquiere una memoria y esa memoria se va a mantener en el organismo, ahora después lo vamos a ver. Y básicamente esta determinación y esta memoria va a terminar o va a culminar en la diferenciación celular, que sería el estadio final de especialización de las células, ¿sí? Y esa diferenciación celular no es más ni menos que cuáles son los genes que se están expresando. Dijimos, el DNA es el mismo, con lo cual el proceso de diferenciación y la adquisición de características especiales de esa célula va a estar determinado por qué genes se van a expresar y cuáles no. La pregunta es, ¿cómo sabe cada célula qué genes tiene que expresar y cuáles no? Bueno, entonces, fíjense que dependiendo del estadio en el cual yo me encuentre, desde que un ovocito es fecundado por un espermatozoide hasta ese número de divisiones y hasta la aparición de la determinación celular, va a depender la potencialidad de las células. Y esto es simplemente a título informativo porque los términos de totipotencialidad, pluripotencialidad, a veces dependiendo de dónde lo lean, refiere a una cosa u otra. Entonces hay un trabajo, simplemente como les digo, es para homogeneizar los términos desde el punto de vista de la potencialidad de esas células, que es adaptado de este trabajo, en el cual van a definir básicamente a las células totipotenciales, que son hasta 2 o 4 células, dependiendo de donde lo lean, y esa célula aislada es capaz de producir un individuo adulto fértil. Yo tomo una de esas células y puede generar un individuo completo. Ahora, ya después de este paso de las 4 células, ya eso no ocurre, es decir, ya la célula de alguna manera se empieza a determinar y ya no puede dar un organismo directamente, sino que, fíjense, desde la mórula de 8 células hasta el blastocito temprano, va a poder dar, tomo unas células de esta y podrá dar la masa celular interna y algunas de las diferentes estructuras que se van formando en el embrión. Pero lo importante es que ya no puede organizar un organismo. Yo tomo la célula, la saco y ya no va a dar un organismo. Ya está determinada y ya hay ciertos genes, hay ciertos genes que ya están expresándose y otros que no, que va a hacer que ya no tenga la capacidad de formar un organismo. Es decir, y eso se lo llama plenipotencialidad. Y otro término que se utiliza es pluripotencialidad, que de vuelta es un grado más de diferenciación, ¿sí?
en el cual ya lo que les va a decir es, bueno, que puede generar las células del macizo interno, la masa de células internas, si yo tomo una célula, pero no va a poder generar ni el trofoblasma ni el endodermo temprano. Nada, es una cuestión técnica. Entonces nosotros cuando hablamos simplemente de totipotencialidad, hablamos de una célula que puede dar directamente un organismo. Ahora, cuando hablamos de pluripotencialidad, no puede dar un organismo, pero vamos a ver que yo puedo tomar una célula pluripotencial, ponerla dentro de un embrión temprano y que esas células se dividen y forman parte de los organismos. Fíjense, ¿ustedes ya vieron ratones knockout, por ejemplo? Sí, vieron ratones knockout, entonces vieron que se toma una de esas células y se incorpora dentro de un blastocisto y esa célula, como todavía es totipotencial y está en este contexto, va a generar lo que se llama un ratón quimérico. ¿Qué quiere decir? Que todos los órganos del ratón van a tener parte de las células del embrión original y parte de células de las cuales nosotros pusimos dentro del embrión temprano. ¿Se acuerdan? Después yo agarraba y eran heterocigotas, también los cruzaba hasta obtener el ratón homocigota. ¿Se acuerdan de eso? No. Algunos sí, otros no. No importa. Claro, el ratón knockout es un mecanismo, digamos, es una forma de generar un ratón al cual le faltan los dos alelos para un gen determinado. Pero ¿cómo se logra? Lo primero que uno hace es tomar células madre o estas células pluripotenciales de un embrión y lo que hace es hacer un knockout en ese gen, del gen ese de interés en esas células. Esas células yo después las pongo adentro de un embrión y el ratón que se genera va a tener las células del ratón original, de donde yo tomé el embrión, pero también va a tener en todos sus órganos las células provenientes de las que yo les hice el knockout. Entonces obtengo lo que es un ratón quimérico, que justamente lo que se suele hacer es tomar un embrión temprano, por ejemplo, de un ratón blanco y se hace sobre un ratón marrón, de pelo marrón, la mutación. Entonces yo así rápidamente identifico el ratón quimérico. Fíjense que va a tener pelo blanco y pelo marrón. ¿Por qué? Porque tiene mezcla de las dos células, de las células originales y de las células que yo incorporé pluripotenciales dentro de del embrión. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, de todas maneras, esta es la primera parte de la clase. Lo que nos va a interesar ahora es ver justamente cómo se produce ese proceso de diferenciación. Fíjense, esta es una foto, es una representación gráfica de los embriones de diferentes especies. ¿Sí? ¿Lo ven? Y algo que llamó la atención, estamos hablando del año 1800, casi 1900, era que los embriones en etapas tempranas se parecían todos. ¿Sí? Entonces, piensen que estamos en el 1800, 1900 ya, y ya para la época que existía la teoría de la evolución de Darwin, ¿sí? Darwin, piensen que lo que hizo fue en realidad un gran relevamiento desde el punto de vista observacional de los animales, de cómo se adaptaba, por ejemplo, el pico de los animales para comer diferentes alimentos, entre otras cosas. Entonces llegó a la conclusión de que los organismos evolucionaban en función de la presión del ambiente. ¿Sí? Entonces, la verdad es que todavía si bien ya estaban los experimentos de Mendel, Darwin no los conocía, con lo cual no se conocía prácticamente nada de genética. Entonces es un trabajo más observacional el de Darwin, en el cual inclusive, si ustedes leen ese libro que es El origen de las especies, en ningún momento explica cómo se origina una especie. Lo que explica es cómo se adaptan los diferentes organismos. Pero bueno, eso es una discusión para otro momento. Y piensen entonces que si bien estaba toda esa observación desde el punto de vista de cómo los organismos cambiaban, no se conocía los mecanismos más biológicos, más moleculares, obviamente que no, de cómo es que se producía la evolución. Entonces, cuando se vio esto, apareció un grupo muy interesante de investigadores que lo que empezaron a hablar, sobre todo con Haeckel a la cabeza, que era la teoría de la recapitulación. Y básicamente lo que decían es que la ontogenia recapitula la filogenia. ¿Qué quiere decir? Que un organismo, un humano, pasa en sus estadios embrionarios por todos los estadios que pasaron los organismos inferiores. Es decir,
Apenas yo aparezco, soy como un, ¿cómo le podría decir? Como un gusano, después como una mosca, después, bueno, en función de cuanto más evolucionado, quería decir que acumulaba, todos partían de lo mismo, ¿sí? Fíjense, era una teoría bastante interesante. De hecho, esa teoría de que la ontogenia, es decir, el desarrollo embrionario recapitula la filogenia, es decir, si yo vengo o evolucioné desde un gusano, básicamente voy a hacer todas las etapas embrionarias del gusano, después el organismo que le sigue, el que le sigue, hasta llegar al humano. Y una de las cosas muy interesantes de que decían es que la evolución se producía, ¿por qué? Por el agregado de etapas ontogénicas. Es decir, al embrión quedaba un gusano, tenía muy poquito tiempo de desarrollo embrionario. Entonces, cuando se iban agregando etapas, lo que iba haciendo era, eso lo que de alguna manera hacía que los organismos vayan evolucionando. Y es interesante, ¿por qué? Porque algo de razón parecían tener, porque el organismo evoluciona. Fíjense, un gusano a los 3-4 días ya eclosionó del huevo. El humano tarda 9 meses en nacer. Entonces, se correspondía que en realidad los organismos más evolucionados tenían más tiempo de desarrollo embrionario que los organismos inferiores. ¿Está? Todos veníamos básicamente del mismo desarrollo embrionario, lo único que hacíamos era agregar etapas embrionarias. Y fue bastante interesante porque era una explicación de alguna manera a la teoría evolutiva de Darwin. Pero, no era así. No son iguales los desarrollos embrionarios, después se fue viendo, si bien se parecen los embriones, no son exactamente iguales. Pero no era tampoco tan así, ¿sí? De hecho, la maquinaria que determina el desarrollo embrionario es bastante parecida entre los organismos. Sí, de hecho existen proteínas homólogas. Obviamente es mucho más complejo el desarrollo de un humano que de un gusano, pero hay bastante homología. Miren este ejemplo que está en el libro. Este es el cerebelo de un ratón normal. Este es el cerebelo de un ratón que carece de la proteína engrelid-1. Y fíjense que ese ratón lo que se le hizo, a esa línea de ratones, lo que se le hizo fue agregarle un gen de drosófila. Y agregándole ese gen de drosófila, fíjense que embrionariamente se desarrolla el cerebelo. Es decir, que hay un gen en drosófila que cumple básicamente la misma función que en un ratón, en un mamífero. Y eso evidentemente habla de que evolutivamente los genes vienen de un ancestro en común. Entonces se parece bastante, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando nosotros estamos en el desarrollo embrionario y vamos a ir ya hacia la diferenciación, basta de desarrollo embrionario, vamos a ver que las células, ¿sí? Esas células que van a representar o que van a tener una serie de señales que está bastante conservado en los organismos, ¿sí? Va a tener un valor posicional. Es decir, ¿cómo saben las células? Volvemos al mismo. ¿Cómo sabe una célula que tiene que hacer ectodermo, después tiene que hacer mesodermo y que eso después tiene que generar un órgano con determinada arquitectura y diferenciación? Bueno, lo que va a hacer eso, lo que va a determinar eso va a ser el valor posicional de la célula en su entorno. Y eso es lo que va a permitir que una célula pluripotencial pase a una célula determinada y pase a una célula diferenciada. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, básicamente por comunicación con el medio. Se va a comunicar esa célula con el entorno. ¿Cómo? Con el ambiente y con las células que la circundan. ¿Sí? ¿Y eso qué va a hacer? Que se expresen determinados genes. Ese es el sistema. No hay ninguna magia, no hay nada de afuera. Está todo contenido en esa única célula original que se genera por un ovocito y un espermatozoide. Fíjense qué interesante, que lo que decíamos, yo puedo tomar una célula pluripotencial, ponerla dentro de un embrión y ese embrión va a generar un organismo que va a tener en todos sus órganos las células tanto del embrión original como la pluripotencial que yo le agregué. Pero a medida que se vayan determinando ya eso no va a pasar. Fíjense, esto es un ejemplo bastante gráfico. Yo tengo células que diferencian a esto. Si yo tomo de este embrión un grupo de células y lo trasplanto a otro embrión y esas células todavía son pluripotenciales, fíjense que va a terminar dando células con sus características genéticas obviamente, pero que van a ser exactamente iguales que las células vecinas provenientes del embrión original. Ahora, si ese grupo de células ya está determinado, ya la cosa no va a ser tan así, ya va a tener otras características. Miren este ejemplo. Acá tenemos lo que es la yema de una pata, la yema de la pata que es un ave, ¿sí? Un pollo. La yema de la pata, fíjense, lo que se hizo acá es se toma un bloquecito de células
que son células de mesodermo que van a dar el músculo, y se transfiere, fíjense, a la yema del ala y se pone acá. ¿Sí? Y lo que se ve, y esto es muy interesante, que en el ala se terminan generando dedos que corresponden al pie. ¿Pero por qué? Si estas células supuestamente de mesodermo iban a terminar dando músculo, ¿por qué dan dedos? ¿Sí? Entonces eso lleva a dos cosas muy importantes. ¿Sí? Justamente que dependiendo de la posición del embrión que se encuentra esa célula, va a dar un tejido determinado. Pero fíjense que estas células de alguna manera ya estaban determinadas a ser pata. Por más de que yo las transfiero a un ala, van a dar estructuras de la pata. Y la otra cosa muy interesante es que esto que en el ala, estas células que en el ala hubiesen dado músculo, acá dan dedos. Es decir que tanto la pata como el ala tienen un entorno de señales similares, pero ¿cuál es la diferencia? Que las células, como tienen ya una determinación, van a responder distinto a esa señal que están recibiendo del entorno. ¿Está? Y de hecho, que las células que yo traspaso de la pata a el ala respondan y generen una estructura, un órgano, un tejido determinado y que se genere algo, está dado porque en realidad las señales que determinan o los actores que determinan la morfogénesis, la formación del organismo, son bastante pocos. ¿Sí? Esta es una tabla muy reducida, pero van a ver que hay cosas que ustedes ya las conocen. Fíjense que las principales señales que van a determinar que una célula se diferencia algo van a ser receptores de ¿qué? Tirosina quinasa. Ya lo vieron, no me pueden decir que no. Los receptores de tirosina quinasa acoplados a sus diferentes ligandos, ya lo vieron en señal de transducción. O sea, ya conocen de qué estamos hablando. Fíjense la familia de los TGF beta, yo no sé si los vieron los TGF. Esa por ahí no la vieron, pero básicamente es un ligando que interactúa con un receptor y en vez de ser un receptor de tirosina quinasa es un receptor de serina y treonina quinasa. Es muy parecida la respuesta. Y después aparecen acá unos que los deben conocer, ya algunos lo conocen, otros no, que son el WNT, Hedgehog y Notch. ¿Cuál de esos conocen? WNT seguro. Bueno, Hedgehog es muy parecido como responde, es otro tipo de vía de señalización. Y Notch, ¿la vieron la vía de Notch? Delta Notch. No sé si la vieron. No importa, vamos a hacer un repasito, vamos a ver. No es demasiado complejo de entender. Entonces, vamos a ver que alrededor de todos estas señales es lo que va a determinar, lo que va a inducir la formación de los diferentes tipos celulares. Perfecto. Bien. Entonces la pregunta es, si son tan pocas vías, ¿cómo se logra la diversidad? Bueno, primero, obviamente vamos a tener la duplicación de genes que va a hacer que yo tenga diferentes isoformas, por ejemplo, de Notch, diferentes isoformas de WNT, etc. Eso le va a dar variabilidad al sistema. Otra forma es la combinación de señales, y esto es muy importante. Fíjense, no es lo mismo recibir la señal A y la señal B que la señal A y la señal C. O sea, cuando convergen esas señales, ¿sí? Si bien hay señales que se comparten, la combinación de esas señales va a dar un proceso de diferenciación o determinación a la célula diferente. Y la tercera es que tenemos la determinación celular, que sería algo parecido a lo que está pasando en este experimento, de donde se transfiere esa parte del mesodermo de la pata a el ala. Entonces fíjense que como estas células de la pata ya recibieron señales, ya se determinaron, cuando reciben exactamente la misma señal C, que sería la señal que determina acá la formación del ala, para el caso de las células que vienen del mesodermo van a diferenciar a dedos y no a diferenciar a alas, y las otras diferenciarán a las partes del ala que corresponden. ¿Se entiende? Ya recibí una señal previa, ya se determinó de una manera, entonces ante la misma señal responden distinto. Y estas son las tres formas importantes en las cuales se genera esa diversidad. Bueno, entonces la historia es, tenemos señales. Entonces, piensen siempre, imagínense, voy desde una célula hasta un organismo. Es una célula, una única célula que está ahí. ¿Cómo se hace para generar todas esas señales? ¿Cómo se hace para que haya células diferentes? Estamos partiendo de una misma célula en una posición determinada y genera un organismo. Es bastante difícil de imaginar, pero bastante sencillo. Entre comillas, ¿sí? Obviamente. Entonces vamos a ver que va a haber tres mecanismos por los cuales se genera justamente
se lee ese valor posicional. El primero es la división asimétrica. Yo tengo una célula, esa célula tiene distribuidas determinadas proteínas, RNA mensajero, en forma diferencial en su citoplasma. Entonces, cuando la célula se divida, una se llevará determinados genes expresados y proteínas y la otra otro. Entonces ya ahí automáticamente tengo dos células por una división asimétrica en la cual una va a tener una característica y otra la otra. ¿Se ve? Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. La otra, esto es importante. La otra sí es la señalización inductiva, es decir, esa célula está en un entorno y recibe una señal. ¿Está? Recibe una señal. Puede ser una señal de largo alcance, es decir, una molécula que llega, que vamos a ver que son las moléculas que se denominan morfógeno, ¿sí? Llega una molécula de WNT, impacta en un receptor y da una respuesta. Y tenemos de corto alcance, que sería la interacción con la célula vecina o con, por ejemplo, la matriz extracelular que podría llegar a existir, sobre todo en los tejidos ya formados. Bien, pero fíjense que en ninguno de estos casos hay una generación de asimetría. Existe ya acá ya existe una asimetría. Acá yo tengo células que están dando una señal y otras células que reciben esa señal y responden. O sea, ya tengo dos tipos celulares distintos de alguna manera. Y en el caso de la división asimétrica, bueno, también hay una asimetría generada. Entonces, ¿cómo se puede llegar a generar una asimetría entre dos células? Y ahí aparece un tercer mecanismo que es muy importante, que es la inhibición lateral o retroalimentación positiva, que es en el cual se genera de alguna manera esa asimetría de novo. Vamos a empezar por ese. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es el mecanismo? Es bastante sencillo. Una célula produce algo y otra célula produce lo mismo. La célula 1 produce algo que va a inhibir la producción de X. Produce X, supónganse, X impacta en la célula 2 y ese impacto de X en la célula 2 hace que se produzca menos X, pero la célula 2 que está produciendo X, que también hace lo mismo sobre la célula 1. Entonces hay una pelea. Una produce X para inhibir la producción de X en la otra y la otra produce X para producir la inhibición de la producción de X en la otra. ¿Lo ven? Hay como una competencia. En algún momento una de las células le gana a la otra. Entonces le gana a la otra, X produce más X esta, entonces bloquea la producción de X y a la larga eso termina dando un feedback positivo en el cual se genera un fenómeno de todo o nada en la cual tengo una célula que produce mucha X y otra que no produce nada. Entonces a partir de dos células exactamente iguales yo generé dos células distintas ahí. Una produce mucho X, otra produce poco X. ¿Lo ven? ¿Sí? Eso básicamente lo da la vía de Notch delta. La vía de Notch delta, fíjense, tenemos un receptor Notch y la célula vecina produce delta. Cuando delta y Notch interaccionan, se produce un clivaje y todo este dominio de la proteína sufre un clivaje, un segundo clivaje, y ese dominio que está unido a la membrana plasmática se libera y va al núcleo y produce la señalización. ¿Sí? Entonces, básicamente, esta está produciendo delta que impacta sobre Notch, esta está produciendo delta que impacta sobre Notch. Pero el problema es que la activación de Notch va a disminuir la producción de delta. Y eso es lo que básicamente ocurre acá. Fíjense, produce delta, delta impacta sobre Notch y Notch lo que va a hacer es inhibir la producción de delta. Y así sucesivamente hasta que una de las dos le gana a la otra, la sobrepase, y como esta va a producir mucho delta, esta no va a producir Notch y así se corta el ciclo. Va a producir mucho Notch, va a producir poco delta y se corta el ciclo. ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a las señales inductivas. ¿Sí? Esto es como se genera por inhibición. ¿Sí? ¿Lo ven? Vamos de vuelta para acá atrás. Me falta la diapo. Perdón, Encima está recontra animado esto. Perdón, Lo que quería volver es a la diapo original. Entonces, lo que acabamos de ver es la inhibición lateral. Ahora vamos a ver cómo son las señalizaciones inductivas, sobre todo de largo alcance, como es el caso del morfógeno. ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando nosotros tenemos una célula, esa célula, imagínense que se diferencia por esa inhibición inductiva, esa competencia, se produce una célula y esta célula se activa y va a producir un compuesto. Un compuesto que lo va
a liberar hacia el medio extracelular, y esa liberación, fíjense que va a tener ¿qué cosa? Un gradiente, va a estar muy concentrado cerca de la célula y va a ir disminuyendo su concentración. Y lo interesante de esto es que esta molécula va a ejercer acciones sobre las células vecinas, pero la respuesta va a depender de la concentración. Entonces, cuando ustedes les preguntan en el examen qué es un morfógeno, ¿sí? El morfógeno es una molécula de señalización que actúa sobre las células para producir respuestas celulares. Fíjense que se diferencian o expresan diferentes proteínas en función, ¿sí?, de la concentración que están recibiendo, producir respuestas celulares específicas dependiendo de su concentración local. Esa es la definición de morfógeno. Es una molécula que va a ejercer funciones sobre las células vecinas y la respuesta que va a dar en la célula vecina va a depender de cuán concentrada esté esa molécula impactando sobre las células. ¿Me siguieron? Porque el morfógeno lo que tiene de importante es eso, es que da respuesta distinta dependiendo de la concentración. No es una molécula que da una respuesta de todo nada, va a dar una respuesta distinta dependiendo de la concentración en la cual se encuentre la célula con el morfógeno. Esta es la forma más sencilla de generar ese gradiente. Otra forma, fíjense, es: yo tengo una cantidad determinada y hay una célula que produce un inhibidor de la acción de ese morfógeno. Entonces la resultante va a ser que cerca de las células que produce ese inhibidor hay baja actividad del morfógeno y el morfógeno aumenta su actividad a medida que nos alejamos de la célula que produce la inhibición. Son los dos mecanismos por los cuales se puede producir una respuesta diferente del morfógeno. ¿Vamos hasta ahí? ¿Están muy aburridos? ¿Sí? Sí. Más o menos. Bueno, ahora después les voy a contar cosas un poquito más entretenidas. Fíjense que la interpretación de la señal también, y esto es importante, esta es la definición de morfógeno, pero yo les dije, guarda, la célula que yo tomo de la pata y la pongo en el ala, responde distinto de las células que ya están en el ala y están recibiendo el mismo morfógeno en la misma concentración. Entonces, la respuesta del morfógeno, además de depender de la concentración que está recibiendo o que está impactando sobre la célula, va a depender de cómo esa célula está determinada. Si la célula ya viene determinada de mesodermo de pata, el morfógeno que va a recibir no va a dar exactamente la misma respuesta que el morfógeno, que es exactamente lo mismo que está recibiendo las células del ala. ¿Está? Bien. Básicamente los morfógenos son, fíjense, de la familia del TGF-beta, que yo les decía que son serina, treonina, quinasa, IGF, FGF, son todos, ¿qué son estos que actúan sobre tirosina, quinasa? ¿Qué son? Son ligandos, pero ¿cómo se los llaman por lo general estos? No, las citoquinas no, las citoquinas actúan por receptores de citoquina que van a STAT. Factores de crecimiento, ¿sí? De hecho, IGF es Endothelial Growth Factor, o sea, factor de crecimiento endotelial. Son los factores de crecimiento que actúan sobre los receptores acoplados a tirosina quinasa. Ustedes ya saben lo que hace y no nos vamos a meter con eso. Simplemente vamos a mirar, por ejemplo, la vía del WNT y Hedgehog, simplemente para que ustedes vean. La vía del WNT ya la conocen. WNT interactúa con el receptor Frislet. Este lo que hace es secuestrar e impide la formación de este complejo, que ustedes se acuerdan que este complejo secuestra ¿a quién? A beta-catenina. Acuérdense de esto porque lo vamos a ver después. Es muy importante esta vía. Ahora, después y en las clases que siguen. Entonces, ¿qué le pasaba a beta-catenina? Se fosforilaba, se ubiquitinizaba, y como se ubiquitinizaba, ¿qué le pasaba a beta-catenina? Se degradaba. Eso cuando no había WNT. Cuando había WNT, no se formaba ese complejo, beta-catenina quedaba libre y contenta en el citoplasma. ¿Y qué hace beta-catenina cuando está libre en el citoplasma? Se trasloca al núcleo, actúa como factor de transcripción y sobre todo activa la transcripción de genes relacionadas con ¿qué cosa? Con proliferación. ¿Está? Degradación es lo que sufre beta-catenina cuando es ubiquitinizada al proteasoma, ¿sí? Entonces, la vía de Hedgehog, de Sonic Hedgehog, como el personaje del juego, Indian Hedgehog, Desert Hedgehog, Hedgehog, palabra difícil de pronunciar, es erizo. Es el bichito con las espinas. Entonces, no sé por qué le pusieron ese nombre, se suele hacer esas cosas, ponerle nombres medio raros, pero básicamente Hedgehog lo que hace es actuar muy similar, es un poquito más complicada la vía, pero fíjense, cuando no hay Hedgehog, lo que hay es una proteína de membrana, 12 pasos transmembrana, que bloquea, ¿sí?, o inhibe a esta proteína que se llama SMUDNET,
¿sí? Y cuando SMUDNET está inhibida, fíjense que hay un factor de transcripción que se llama C1, no importa, que va a degradación proteosomal, e inclusive el fragmento que se produce por degradación proteosomal de esta proteína termina dando un inhibidor de los genes que activa Hedgehog. Cuando viene Hedgehog, bloquea la acción de este receptor, ¿sí? Este receptor deja de estar actuando, actúa SMUDNET. SMUDNET cuando actúa produce la estabilización y no degradación de la proteína C1 y se activa la transcripción de genes. Es decir, desde el punto de vista del funcionamiento es muy similar. Cuando viene el ligando, actúa por una... Esta es un poquito más complicada, no se los voy a tomar, quédense tranquilos, pero simplemente para que usted, la del WNT sí les va a caer siempre en un examen, puede caer, pero básicamente Hedgehog, fíjense que actúa en forma muy similar a lo que actúa WNT. De hecho son vías análogas y con un origen posiblemente en común. WNT, cuando se une al receptor, deja de degradarse una proteína que es factor de transcripción. Cuando Hedgehog se une a su receptor, más allá de que el mecanismo es un poquito más complejo, básicamente lo que ocurre es que ese factor de transcripción deja de degradarse, se trasloca al núcleo y empieza a introducir genes. ¿Está? Y acá tenemos a los morfógenos clásicos, TGF-beta, IGF o factores de crecimiento, WNT y Hedgehog, que aparecen en lo que es morfogénesis y embriogénesis por todos lados. De hecho, Hedgehog es una vía por excelencia de la embriogénesis y la morfogénesis. Fíjense lo importante del morfógeno, ahora ya no, este es un experimento parecido al que les hablaba recién, pero acá ya no se toma de otra región, es decir, hacemos todo, fíjense, en el ala. Entonces lo que se hace es tomar una porción de células y se pasa esta porción de células de acá a acá, y esta porción de células lo que produce es la proteína Hedgehog. ¿Qué es la proteína Hedgehog? Un morfógeno. Entonces ahora yo lo que voy a tener es dos centros morfogénicos, dos centros que van a generar gradiente de morfógeno. Entonces fíjense que normalmente estas células, ¿qué hacen de la yema del ala? Producen Hedgehog, que va a tener un gradiente porque es un morfógeno, y fíjense lo que se produce en el ala, estos tres dedos, del meñique al pulgar. Ahora, si yo agarro, tomo parte de estas células y las paso acá, ahora que voy a tener dos gradientes de Hedgehog, uno de un lado y otro del otro, y fíjense lo que genera. De vuelta, del meñique al pulgar y del meñique al pulgar, o sea, genera 6 dedos en lugar de 3. ¿Y eso por qué? Porque justamente las células que estaban acá, como están recibiendo ahora otra señal de morfógeno, estas células que acá tenían muy poquito morfógeno, ahora van a recibirlo, entonces van a generar ¿qué cosa? Un grupo de dedos. Es muy importante, fíjense el gradiente para generar ¿qué cosa? Fíjense que de acá para acá se produce el morfógeno. Ahí. Fíjense que primero se genera este dedo y este dedo. Es decir, este dedo posiblemente se genera donde hay mayor concentración, este dedo donde hay concentración media y este donde hay concentración mínima. Si yo tomo células y las pongo acá, fíjense, tac, 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 tac. Entonces genera dos meñiques acá. ¿Por qué? Porque la concentración de morfógeno genera de vuelta este dedo, este dedo, este dedo, y las de acá genera este dedo y este dedo. ¿Lo ven? Nada, es un ejemplo práctico para que ustedes vean cómo la concentración de morfógeno puede determinar la formación de dedos y de diferentes dedos, no del mismo dedo. Bien. Morfógeno entonces se genera, difunde, pero hay estrategias para hacer que difunda distinto el morfógeno. No simplemente que vaya al espacio extracelular, difunda y llegue a las otras células. De hecho, se ha visto también que hay células, las que generan morfógeno, que pueden generar extensiones, filopodios, lamelipodios, que llegan bien lejos y depositan morfógeno o expulsan morfógeno alejados de ellas. O sea, el sistema es bastante más complejo que simplemente tiro morfógeno al medio y que vaya donde quiera, ¿sí? Y una de las formas bastante interesantes en las cuales se produce la concentración de morfógeno y se da una respuesta es en la generación, ¿sí?, de la asimetría derecha-izquierda. Fíjense, ustedes saben que tienen el corazón hacia la izquierda, el estómago hacia la izquierda, el hígado a la derecha, ¿sí? Más o menos lo saben de anatomía. ¿Y esto por qué? ¿Por qué nosotros? El organismo tiene varias asimetrías, una es izquierda y derecha, dorsal ventral, ¿sí?, izquierda-derecha. ¿Cómo se hace para que se genere esa asimetría en los organismos? Bueno, aparece un grupo de células que se llaman células nodales, que fíjense que tienen, ¿qué es esto? 9 más 0. Citoesqueleto, clase de citoesqueleto. ¿Se acuerdan que había cilios?
Había cilios móviles y cilios inmóviles. Los cilios inmóviles estaban generalmente o principalmente relacionados con la mecanorrespuesta. Y hay cilios móviles. Uno de los cilios móviles que hay es el 9+0, ¿sí? Fíjense que le falta ahí los microtúbulos ahí en el centro, pero que tienen dineína, entonces son móviles. Y estos 9+0 están en estas células nodales, que están acá. Entonces, ¿qué hacen esos cilios? Se mueven. Y el movimiento de esos cilios aparentemente lo que genera es que esta proteína nodal, que es perteneciente al TGF, es un morfógeno, esa proteína nodal haga que se acumule sobre el lado izquierdo. Y esa acumulación del morfógeno sobre el lado izquierdo por el movimiento del cilio hace que se genere el corazón a la izquierda, el estómago a la derecha, a la izquierda, perdón, el hígado a la derecha. Ahora, una cosa que se vio, sobre todo, ahora les cuento un poquito la historia esa, a veces pasa, y en un porcentaje bastante interesante de la población, que van a hacerse una ecografía de la vesícula del lado derecho y cuando le pasan el ecógrafo dicen, che, no está la vesícula, no está el hígado, está el estómago de este lado. Bueno, hay personas que tienen invertido justamente los órganos. Y eso tiene que ver con una falla en ese cilio. ¿Y dónde empezaron a relacionar la falla o el cambio directamente de la distribución del eje derecho-izquierdo en una persona? Lo empezaron a ver en las clínicas de fertilidad, donde empezaron a ver que gente con problemas de fertilidad, es decir, tenía o había un porcentaje muy alto de estas, lo que se llama situs inversus, este cambio en la distribución de los órganos. Y aparentemente ese problema tenía que ver con la falta de la funcionalidad de los cilios. ¿Está? Entonces, fíjense cómo se puede, a través del gradiente, generar un gradiente de morfógeno de un lado o del otro del embrión, dependiendo, por ejemplo, del movimiento de los cilios. O sea, hay estrategias para cambiar esa distribución del morfógeno. Bueno, y vamos con el primero de todos que elegimos, que es la división asimétrica. Bueno, la división asimétrica es eso. Hay cosas que están concentradas más de un lado de la célula que del otro, entonces cuando se divide, una se lleva mucho y otra se lleva poco. Es así de corta. Fíjense, esto es en el gusano. Se me fue el nombre del gusano, ya me va a venir, no se hagan problema. Fíjense que esta es la célula, el cigoto, y fíjense cómo hay, esto está teñido por una inmunofluorescencia, los núcleos fíjense que están teñidos en azules, cosa que ustedes van a hacer en el trabajo práctico. C. elegans, perdón, hasta que no me sale el nombre del gusano, el C. elegans, perdón, el C. elegans. Entonces fíjense que esta proteína, que estas proteínas par, que se llama gránulos P, fíjense por inmunofluorescencia cómo están sobre un polo de la célula. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se divide, las células de acá se llevan todos los gránulos P y después se van a dividir y fíjense que los gránulos P quedan casi contenidos en una única célula. ¿Sí? Y de esa manera, ¿qué pasa? Se genera una simetría en las células. Otra, este es el xenopus, volvemos otra vez. Fíjense que este es el ovocito del xenopus, y cuando entra, si ustedes se fijan, va a tener un polo animal y un polo vegetal. El polo animal y el polo vegetal determina que lo que va a estar acá va a ser interno y lo que va a estar acá va a ser lo externo. No importa, simplemente para que ustedes vean. Todo esto lo más importante es que sepan qué es un morfógeno, cómo actúan los morfógenos. ¿Sí? Estos son ejemplos. Nadie le va a preguntar cuál es la proteína del C. elegans que queda retenida en una de las células en la división asimétrica. ¿Está? Pero para que ustedes vean, fíjense, en el polo vegetativo hay RNA de una proteína que se llama WNT11, recién venimos de hablar del WNT, RNA mensajero, una proteína que va a dar la proteína BET-T, y fíjense que entonces esto va a dar polo animal, polo vegetal. Ahora, cuando se fecunda el ovocito, se produce una rotación del citoesqueleto de actina, del córtex, ¿ven? Y hay un desplazamiento. Entonces, antes estaban concentrados WNT11 y BET-T acá, y ahora, fíjense que WNT11 ahora se desplazó para acá. Entonces ya va a haber, fíjense, una diferencia ahora, no solo de que está todo de este lado, sino que está todo de este lado, pero además está desplazado WNT11 para este lado. Entonces, fíjense, este desplazamiento va a ser justamente que dependiendo de la concentración de BET y WNT, generemos endodermo, mesodermo y ectodermo.
¿Está? Fíjense, acá tenemos la división vegetal animal y acá tenemos ventral y dorsal, adelante y atrás. ¿Y por qué esta única célula cuando empieza a dividirse? Fíjense, se va a dividir y las células que estén por acá van a tener mucho WNT, las que estén por acá van a tener VEGT mucho más y estas no van a tener absolutamente nada de estas dos proteínas. Y así se genera la diferencia. Vean que está todo contenido en esa única célula. Es una locura. Fíjense otro caso de división asimétrica, simplemente para que ustedes vean. Esto es en la generación del sistema nervioso de Drosófila. Fíjense que yo tengo células. Por inhibición lateral, lo que decíamos, la competencia, se produce un neuroblasto. Ese neuroblasto, por división asimétrica, va a generar va a quedar un neuroblasto y una célula madre ganglionar. Esa célula madre ganglionar después se va a volver a dividir y va a quedar con diferentes componentes y esto va a generar neuronas y esto va a generar células de la glía. Esto es una inmunofluorescencia para que ustedes vean cómo en esta división las proteínas PAR 3, 6 y la proteína PKC atípica quedan de un lado de la célula, mientras que Miranda y Brad quedan del otro lado de la otra célula. Es decir, una división asimétrica. Nada, a título informativo, obviamente, fíjense que yo puedo tener una división asimétrica y esa división asimétrica hace que, fíjense, esta célula que queda acá va a empezar a producir delta y WNT. ¿Ven? Y de esta célula se generan estas dos. Esta célula va a quedar más cerca de acá, delta va a actuar sobre la notch de acá y va a hacer que esta célula se diferencie a algo en particular, mientras que esta, que son las dos iguales, esta va a tener otro destino. Entonces fíjense que eso es la combinación de la inhibición lateral, la combinación de la división asimétrica, la combinación de la respuesta diferencial de los morfógenos hace que se forme un organismo. Sí, que las células se vayan determinando. Y esto lo tengo que dar porque estoy obligado, porque ganó el premio Nobel este año. ¿Sí? Además de todo ese morfógeno y toda esa historia que yo les estaba contando, también hay metido en el medio RNA, los microRNA, que ustedes ya saben que los microRNA, por lo general, ¿qué hacen? Se unen al RNA mensajero y bloquean su expresión. Bueno, se vio que hay microRNA, los cuales llaman genes heterocrómicos, es decir, que van frenando la expresión de proteínas en función temporal. Fíjense, básicamente estos dos señores, que me quedaron muy chiquitos los nombres, ¿sí? Son de este año, uno encontró un microRNA que le llamó Lin4 y otro había encontrado un RNA mensajero que se llama Lin14. Y veían que los dos tenían la misma función. Entonces dijeron, ¿por qué tienen la misma función? Se pusieron en contacto y se dieron cuenta que esto que se producía acá, este Lin4, era un microRNA que lo que hacía era bloquear la expresión del Lin14. Después, este señor además encontró otros microRNAs que estaban en humanos y estaban en un montón de especies, por lo cual se ganaron el premio Nobel este año. ¿Por qué? Porque descubrieron los microRNA en humanos y en animales, en realidad en animales, y vieron que esos microRNA lo que hacían era controlar o regular a nivel post-transcripcional, que es lo que ustedes recibieron. Esto lo descubrieron en el año 1996, o sea, es reciente también, ¿sí? A pesar de que ustedes no habían nacido, y les dieron el premio Nobel. Por eso tengo que mencionarlo, simplemente para que ustedes vean, es mucho más complejo el sistema, pero fíjense, el Lin4, lo que vieron es que cuando ellos mutaban esos genes, se acortaban estados larvarios y se alargaban otros estados larvarios. En el C. elegans, ¿sí? Justamente va pasando por diferentes estados larvarios y los diferentes estados larvarios se iban frenando. ¿Por qué? Porque el Lin4 aparece en un determinado momento, después aparecía el LED7 y así sucesivamente. Eso lo que iba haciendo es bloquear la expresión de determinados genes que estaban presentes y de esa manera controlaba temporalmente. Cuando ellos bloqueaban o inhibían esos genes, veían que se acortaban estados larvarios o se alargaban. Nada, ganaron el premio Nobel, por eso se los tengo que contar, simplemente es a título informativo. Bueno, entonces, dijimos, desde una única célula actúan determinados factores, que ya los vimos, esos tres tipos de factores, que lo que van a hacer es determinar y diferenciar a las células para que a partir de una única célula se generen diferentes tejidos. Pero también habíamos dicho, un bebé nace, o llega a la adultez un humano, ¿y eso qué quiere decir? Que sus tejidos ya quedaron determinados
fijos desde el día que, no digamos el nacimiento porque es bastante obvio, pero digamos desde que alcanzan la adultez, no hay renovación de tejidos. No, hay un montón de renovación de tejidos, ¿sí? De hecho, cuando yo era estudiante como ustedes se decía que las neuronas no había forma de generar nuevas neuronas. Bueno, hoy se sabe que sí, que hay células que pueden diferenciarse en el sistema nervioso central a neuronas. Cuando yo estaba como ustedes estudiando sentado ahí decían no, el único tejido que no se renueva es la neurona. El músculo, esto yo era más chico todavía, decían la única forma, cuando uno nace con músculo, nace con una determinada cantidad de músculo y lo único que hace con hacer ejercicio es aumentar la cantidad de sarcómeros, de fibras que se forman, pero no hay nuevas células. Bueno, se vio que hay células satélites que pueden llegar a ser inducidas y aumentar o reparar sobre todo el músculo. Y como les decía, básicamente esas células madre que están determinadas pero no diferenciadas van a ser las que se van a dividir y van a permitir la renovación de tejidos. Y cada tejido va a tener su célula madre determinada. Entonces, nada, acá algunas cosas. Una de las funciones principales que va a tener esa renovación de tejido es la reparación. Si yo me corto el brazo, no me queda la herida hasta que me muera. Eso se genera, en muchos casos, una cicatriz, en otros casos no, se repara perfectamente y vuelve a la normalidad después de haber ocurrido la lesión. ¿Sí? Y eso es... Perdón, ¿hasta qué hora es la clase? ¿Hasta las 2? Creo que vamos bien. Nada, y acá voy a hacer un poquito para que ustedes vean también lo que hacemos nosotros, porque bueno, todo esto que les contamos, hay muchas cosas que hace gente de afuera y hay cosas que hacemos también nosotros. Entonces, fíjense, la reparación de heridas, la reparación de epitelio, nosotros tenemos un modelo que son células de riñón, que son las que van a utilizar ustedes en el trabajo práctico. Fíjense que cuando están perfectamente, esto es un cultivo celular, está perfectamente diferenciado, fíjense, tiene esa forma hexagonal. Esto es visto de arriba, esto es microscopía de fluorescencia, espero que vean algo así. Esto es microscopía interferencial. Y fíjense, tienen esa formita. Ahora, ¿qué pasa si yo ese tejido, ese monocapa de células le hago una herida? Lo raspo. ¿Vieron los tips con los que ustedes cargaban con la pipeta automática? Bueno, ustedes agarran el cultivo celular con fluentes de células diferenciadas y le hacen una herida. ¿Qué les parece que pasa? ¿Se quedan ahí las células quietas? Miren ahí el videito. ¿Qué hacen? Migran para encontrarse de vuelta, volver a formar esa monocapa y reparar esa herida. Bueno, eso que yo genero in vitro se genera en un organismo. Y lo que tiene interesante este proceso, sin hablar de células madre todavía, fíjense que las células del borde adquieren características migratorias. Las células epiteliales no son muy buenas migrando, son bastante malas migrando. Entonces le tiene que pasar algo a esas células epiteliales que ya están diferenciadas, que no migran, para que adquieran esa característica de célula migratoria. Miren esto. Esto es una inmunofluorescencia. En azul núcleos, en verde una proteína bimentina, que es una proteína característica. ¿Qué es la bimentina? ¿De qué es? ¿Citoesqueleto? ¿Cuál? Los agarré. Bien, filamentos intermedios. Y los filamentos intermedios, acuérdense, la actina y la tubulina están en todas las células. Los filamentos intermedios son una familia de proteínas y dependiendo del tipo celular es el filamento intermedio que se expresa. Bueno, la bimentina es un filamento intermedio que no es de célula epitelial. Si ustedes se fijan, las células de acá atrás, que son las que no están migrando, no tienen bimentina, y las del borde tienen bimentina. La bimentina es un marcador de célula mesenquimática, es decir, que hay una transición, lo que se llama una transición epitelio-mesénquima. Hay una célula que está en forma epitelial, se hace la herida, hay una señal, que es lo que nosotros estudiamos, básicamente una de las señales, lo que estudiamos nosotros en el laboratorio, y esa célula se desdiferencia, una célula mesenquimática, adquiere características de célula migratoria, migra, cierra la herida y cuando cierra la herida se vuelve a diferenciar. Eso se conoce como plasticidad epitelial y es lo que regula que estén todo el tiempo regenerándose los tejidos epiteliales. ¿Sí? ¿Están de acuerdo ya? No sé. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Bien, cualquier cosa díganme. ¿Por qué puede llegar a haber una cicatriz? Bien, a veces esto piensen que es un proceso en el cual la herida, digamos, el epitelio trata de cerrar. En algunos casos, ese epitelio se desplaza sobre todo sobre el tejido conectivo que está por debajo. Si el daño es muy grande y no se puede restituir la arquitectura del tejido, llegan los fibroblastos y cubren y generan tejido fibroso.
¿Está? ¿Qué es lo que pasa? Y en ese caso, porque bueno, el organismo evolutivamente se repara y a veces que no se puede reparar. De hecho, no quiero entrar en detalle porque después lo vamos a ver, esta desregulación de la transición epitelio-mesénquima hace, por ejemplo, que si no está bien, no está correctamente regulada la transición epitelio-mesénquima o el daño es muy grande, esa transición epitelio-mesénquima se mantiene en el tiempo y en vez de reparar el tejido termina generando un proceso de fibrosis. Este proceso en forma exagerada lleva a la fibrosis. ¿Sí? Aparecen fibroblastos, aparece tejido fibroso. Por eso se genera una herida. Esto se conoce como, hoy por hoy lo llaman como plasticidad epitelial. Y otra cosa más que les muestro, que nosotros hacemos en el laboratorio para que ustedes vean y que tiene que ver con lo que ustedes hacen. Fíjense esta célula de acá. ¿Qué le pasó a esta célula? Este es el plano superior. Lo estoy mirando al microscopio. Esa es una célula que entró en apoptosis, se murió. Apoptosis no tuvieron el teórico todavía, lo van a tener la semana que viene. Entonces, la célula se muere. Entonces, imagínense, tengo un epitelio, una célula se muere. ¿Por qué? Bueno, porque se está recambiando. ¿Qué hacen las células vecinas? Rápidamente cierran el epitelio y escupen para arriba la célula muerta. ¿Por qué? Porque hay que mantener la integridad de esa barrera. Eso se llama proceso de extrusión celular. Y es un proceso también de regeneración de tejido. Fíjense, está una reconstrucción 3D de una inmunofluorescencia. Fíjense cómo esta monocapa de células epiteliales, ¿qué hay acá arriba? Una celulita muerta que está saliendo de la monocapa. ¿Por qué? Porque las células vecinas, cuando se dan cuenta que se está muriendo, activan un mecanismo que lo que hace es, a través del citoesqueleto de actina, contraen y expulsan la célula muerta. Porque imagínense que si eso falla, se muere una célula y que deja un agujero en el epitelio. El epitelio, acuérdense que es revestimiento de tejido, entonces automáticamente se expulsa la célula por extrusión. Estas son cositas que hacemos en el laboratorio para que ustedes vean. Entonces, en todos los casos, ya sea en la reparación de tejido o en la extrusión celular, hay que reponer células. Porque si se mueren células, hay que reponer las células del tejido, y si hay acá una herida, por más de que las células migren para cerrar, va a tener que haber un aumento de la división celular para recuperar el número de células y cerrar esa herida. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Qué sería lo de la piel muerta? ¿La extrusión sería piel muerta? Sería, perdón, no te escuché. Piel muerta. No, en ese caso no. La de la extrusión, el caso de la piel, vos sabés que la piel, en realidad lo que se van muriendo las células y se van acumulando y se van generando esas células espinosas, esas células con alto contenido de ceramida y que son células muertas lo de la piel. Eso es un proceso constante. Esto lo que yo te estoy diciendo es, por ejemplo, en una monocapa de células de tejido epitelial, imagínate, no sé, un túbulo de epitelio, una de las células muere porque, bueno, cumplió su función. Cuando se muere, las otras células reponen. En cambio, la piel es constantemente, las células se mueren y es un proceso que no es proceso de extrusión el de la piel, porque es un epitelio estratificado. Esto es un epitelio simple. Bien, entonces, como yo les dije, si hay división celular, tiene que haber una célula originaria que vuelva a generar esas células que se van a diferenciar para cubrir el epitelio o el tejido que fuera. Y esas son las stem cells, las células madre, que todos los tejidos con renovación tienen células madre. O sea, casi todos. Algunos con más renovación, otros con menos renovación. ¿Sí? Vamos a ver el caso justamente de un epitelio. ¿Por qué? Porque el epitelio es una de las características o uno de los tejidos con más renovación. Entonces, ¿cuáles son las características de las células madre? Todos en nuestro organismo tenemos células madre. Esas células madre son de diferente potencialidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Esas células madres tienen dos características fundamentales. ¿Sí? Pueden dividirse indefinidamente, o sea, tienen una autorrenovación para renovar los tejidos y dar origen a otros tipos celulares, es decir, son células determinadas que van a dar un tipo celular en particular. La célula madre del epitelio de la piel dará células de la piel cuando se diferencie. De vuelta, ¿cómo se va a diferenciar esa célula madre a la célula del tejido en la cual está contenido? Bueno, por la señalización inductiva, la división asimétrica. Es exactamente los mismos procesos que vimos para la morfogénesis, es para la renovación epitelial. Bien. Lo importante que vamos a tener que tener en cuenta en la renovación de un tejido es que
esa célula madre se va a dividir, va a dar 2 células hijas y va a ser muy importante que ese tejido conserve, ¿qué cosa? Una de las células madre. Es decir, se va a dividir y alguna de las células hijas va a tener que seguir siendo célula madre y la otra va a tener que diferenciarse al tipo celular en el cual está contenido. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Entonces, les voy a mostrar el caso del intestino, porque es uno de los más estudiados y por ahí uno de los más fáciles de ver, pero simplemente para que ustedes vean, el intestino está, ustedes saben, ya vienen de anatomía, esto es un intestino, el ejemplo que les voy a dar es del intestino delgado, ¿sí? Fíjense que había, ¿se acuerdan que había criptas y que había vellosidades? ¿Se acuerdan? Las criptas, eso que veían que veían esos cosas que vienen hasta abajo, ¿se acuerdan? La típica foto de histología o preparado de histología. Y fíjense que el intestino tiene principalmente 4 tipos celulares: enterocitos, células caliciformes, que son esas que se marcaban distintos, ¿se acuerdan? Con la tinción, ¿sí? Enteroendocrinas, que van a estar relacionadas con justamente el sistema endocrino que está del intestino, y unas que llaman células de Panet, que son estas células de Panet, son principalmente, ¿se acuerdan que hacían? Son células que producen compuestos defensivos, sobre todo que matan bacterias, virus, etc. ¿Sí? Inmunológicos, está bien. Entonces, ¿de dónde vienen estas 4 células? ¿Y por qué, si ustedes se fijan en un tejido, van a ver que las células de Panet están en la base de la cripta y las otras células más bien van hacia la vellosidad? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué un intestino que está constantemente renovándose, porque sufre constantemente el paso del alimento y en condiciones bastante exigentes, renueva y mantiene la arquitectura? Y esto lo vamos a enganchar con la clase de cáncer cuando veamos. Bueno, básicamente esto ocurre porque hay células madre en la cripta, acá abajo. Fíjense que no hace mucho, en los años 70, bueno, sí, hace un montón. En los años 70, me resisto a pensar que en los años 70 fue hace mucho, perdón. Un grupo de investigadores encontraron y denominaron unas células que las llamaron CBC, que no tienen nada que ver con el ciclo básico, ¿sí? Son células de la base de la cripta, que lo que ellos hicieron fue el siguiente experimento. Es un experimento genial. Agarraron y animales le daban timidina tritiada. La timidina tritiada es, fíjense, ¿qué es esto la timidina? ¿Se acuerdan? Es una base que va a formar parte ¿de qué? Del ADN, ¿sí? Entonces le dan timidina tritiada. El tritio es el hidrógeno que tiene 2 neutrones, es radioactivo, pero no es nocivo para el organismo. Entonces, ¿qué hacían al ratón? Le daban le daban timidina tritiada, la timidina formaba TTP y el TTP ¿qué formaba? ¿O para qué se usa? Para la síntesis de DNA. Entonces, le daban al animal la timidina tritiada, esa timidina tritiada, ¿a dónde se va a incorporar? A las células que se están dividiendo. Técnicamente, que están sintetizando DNA. Las células que no se dividen no incorporan DNA. Entonces lo que hicieron después es, le daban tritio a los ratones y los mataban a diferentes tiempos. Y veían a dónde estaba esa timidina. Es decir, le daban de comer la timidina, los dejaban vivir un ratito y después los mataban. Y fíjense lo que observaron. Esto sí lo reconocen. Esto es una tinción histológica clásica. Fíjense, esto que se ve más oscurito es donde está el radioactivo. Es una autorradiografía. Entonces, fíjense, veían que el tritio a 40 minutos estaba acá abajo. Si esperaban una hora, si le daban un día al animal, el tritio estaba acá. A los 2 días el tritio estaba acá y a los 3 días el tritio estaba acá. ¿Qué quiere decir eso? Que esas células, las células que se están dividiendo son las de la base. El resto de las células no se dividen. Y esas células que se dividieron en la base, en la cripta, ¿después a dónde fueron? Hacia la vellosidad. Es decir, que hay una dinámica de división de células en la cripta que sube hacia la vellosidad. Bien, y este es otro experimento un poquito más moderno, un poquito más elegante, entre comillas, porque el experimento radioactivo es genial. Fíjense, tiene animales transgénicos. En un animal es medio como una locura, pero bueno, ustedes ya vieron los ratones knockout, así que algo de esto saben. Lo que se hizo es obtener un ratón que tiene un gen, un promotor que se sabe que es un gen de célula embrionaria. Le pusieron GFP, que es la proteína fluorescente verde, y una proteína que se llama CRE, que esta proteína CRE lo que hace es recombinar cuando aparece LOXP. ¿Se acuerdan de LOXP? No importa. Entonces, vamos a ir rápidamente con esto. Lo importante es que este ratón
es un ratón transgénico, expresa una proteína que cuando yo le doy tamoxifeno, una droga, se activa esa proteína y esa proteína produce una recombinación del genoma que hace que se produzca una enzima que cuando yo le pongo XGAL, las células se vuelven azules. ¿Qué quiere decir esto en conclusión? Para no marearlos demasiado, que las células en las cuales se está activando este promotor, que es un promotor de célula embrionaria, de stem cell embrionaria, perdón, de célula madre, perdón, se van a teñir de azules. Y es el mismo experimento que hizo esta gente. Entonces fíjense, al primer día, azul acá. Al día 5, todo azul acá. Al día 6, todas las líneas azul. ¿Qué quiere decir? De nuevo, que estas células que están acá abajo son las células embrionarias. Las células madre, perdón. Embrionarias no, células madre. ¿Está? Y que estas células después van subiendo por la vellosidad. Y ahí lo que se describe es lo que se llama un nicho de células madre. Lo importante es que la célula se divide, las células madre se conservan y las células que se fueron dividiendo continúan su división y van subiendo por la microvellosidad y lo que terminan haciendo es diferenciarse. Esto lo vamos a pasar porque es un poquito complejo, pero básicamente para que ustedes vean, esto es un resumen de cómo es el proceso de división de las células madre intestinales y cómo se diferencian. Pero lo importante es que estas células de Paneth que están acá abajo, lo que hacen es producir, fíjense, WNT y la señal delta que va a activar Notch y va a hacer que la célula stem cell se mantenga como stem cell. Como el WNT es un morfógeno, a medida que nos vayamos alejando de la base, ¿qué va a pasar con las células? Pierde la señal del WNT y cuando pierde la señal del WNT, estas células ya tienen la capacidad de diferenciarse. Es súper interesante el mecanismo, ¿sí? De hecho, el WNT no solo va a actuar sobre las células madre, sino que además va a actuar sobre las células del estroma. Y las células del estroma van a generar otro gradiente de morfógeno que ven que tiene una concentración distinta. Entonces, a medida que las células se vayan alejando más, se van a ir diferenciando y van a perder su capacidad de proliferar. Y fíjense, ¿qué aparece acá? ¿Se acuerdan de la vía Notch delta de la inhibición lateral? Bueno, se produce una competencia. Las que van a tener Notch activada y producen poco delta van a ir a células absortivas. Y las que tienen mucho delta van a ir a células secretorias. O sea que una misma célula, dependiendo de su inhibición lateral, va a un tipo celular o va a otro tipo celular. Fíjense cómo se combina. Todo eso que vimos en la morfogénesis se combina también en la renovación de tejidos y en las células stem cell. Importante esto que lo tengamos presente. Esto es el intestino. Entonces, donde están las células madre, hay justamente, ¿se ve el rojo ahí? Hay una proteína que es el WNT que impacta sobre esas células madre y las mantiene como células madre. El WNT que dijimos, ¿qué vía hacía? La de la beta-catenina, ¿sí? Entonces, quien va a mantener proliferando las stem cell en la base de la cripta va a ser justamente el WNT. El WNT lo que hace, ¿se acuerdan? Es inhibir APC. Ese APC lo que hacía era degradar beta-catenina. Entonces, beta-catenina que dijimos que era un factor de transcripción que favorecía ¿qué? La proliferación. Mucho WNT que hace que se mantenga mucho la proliferación. A medida que nos alejamos de la cripta disminuye el WNT y se arrestan las células. Pero, ¿qué pasa? Hay una mutación muy habitual que es la mutación de esta proteína APC. Entonces, cuando se muta APC, fíjense que no voy a tener el control de la beta-catenina. Y de hecho, ¿saben por qué se llama APC esta proteína? Porque se encontró mutada justamente cuando aparecían los pólipos en el intestino grueso. Entonces, una de las primeras mutaciones que aparece en el cáncer, o que es, podríamos decir, que antecede el cáncer de colon, es la mutación del gen APC, la pérdida de función del gen APC. Entonces, si yo no tengo el control de WNT, ¿por qué no voy a tener control de WNT? Porque por más de que tenga o no tenga, va a estar inactivo APC, va a estar activo beta-catenina. Una de las cosas que ocurre es que hay una alta proliferación y hay una pérdida de la arquitectura del tejido.
Por eso que aparece en el intestino. ¿Vieron cuando se hace la colonoscopía? Lo que se busca es justamente estas cosas que se perdieron. Empiezan a aparecer pólipos, crecimientos con pérdida de la arquitectura. Esa es una de las primeras mutaciones. Todavía no es cáncer, es un pólipo benigno. Justamente el cáncer de colon sigue una proyección de acumulación de mutaciones, vamos a ver, y una de las mutaciones por excelencia es la mutación del gen APC. Entonces fíjense que algo que me está favoreciendo la renovación del tejido, si se desregula, termina en un proceso fisiopatológico como es el cáncer. Y acá el WNT, por eso lo dejamos ahí súper presente el WNT. Bueno, todos los tejidos, fíjense el conectivo, las células, ¿sí? Esto después lo van a ver seguramente los que hagan bioquímica, van a ver que a partir de las células madre que nosotros tenemos en la médula ósea se pueden generar todas las líneas celulares que nosotros tenemos corriendo por nuestras fórmulas, por nuestra sangre, ¿sí? Esta es la famosa, lo que uno ve en un análisis de sangre donde hace una fórmula sanguínea, lo que ve es el porcentaje de estos diferentes tipos celulares con diferentes funciones, ¿sí? Y justamente, ¿ustedes escucharon alguna vez hablar de trasplante de médula ósea? Bueno, trasplante de médula ósea se hace en diferentes patologías, leucemias, mielomas múltiples. Lo que se le hace al paciente es sacarle todo, o de alguna manera disminuir todo lo que es el contenido celular de su médula ósea, y se le inyecta ¿qué cosa? Un precursor, una célula madre. Y esa célula madre, con los diferentes estímulos que va a recibir del estroma, va a ir generando los diferentes tipos celulares. Entonces, fíjense qué importante que son las células madre en la regeneración de tejidos. Entonces, una de las cosas que comenzaron a... Ya termino, ¿sí? Una de las cosas más importantes que tenemos hoy en día desde el punto de vista de la terapéutica es justamente pensar de tomar una célula y hacer que esa célula vuelva a un estadio anterior de diferenciación. ¿Para qué? Para poder utilizarla como célula madre para la regeneración de tejidos, ¿sí? Y con esto finalizo, denme 5 minutos más. Una cosa muy importante es que dijimos, una célula madre está determinada en un determinado tipo de tejido. ¿Qué determina eso? Los genes que se expresan. ¿Cómo se controla la expresión de los diferentes genes? ¿Se acuerdan? No hay cambios en la secuencia de DNA, sino que hay una regulación de cuáles son los genes que se expresan. Una de las formas que ustedes ya conocen es justamente por la metilación o la modificación de las histonas, en función de la condensación del DNA. Depende cómo esté condensado ese DNA, ustedes van a poder lograr diferentes grados de expresión de genes. Y otra es directamente por la presencia o ausencia de factores de transcripción, ¿sí? Esto ustedes ya lo vieron. Una forma de modificar la expresión de genes es ¿por qué? Por la condensación de la cromatina. Metilación, uso de histonas. Otra es por la formación de la expresión de diferentes factores de transcripción. Fíjense qué complejo puede ser los factores de transcripción y cómo la combinación de los diferentes factores de transcripción puede regular la expresión de determinados genes. Entonces, básicamente, una de las cuestiones terapéuticas hoy por hoy más importantes o que están más en boga es cómo yo puedo obtener de un organismo adulto una célula madre, justamente lo que decías vos. No hace falta generar un clon tuyo al cual lo sometés a vivir una vida de vegetal para poder sacar los órganos cuando vos los necesites, sino que la idea justamente es tratar de generar órganos a partir de células madre, ¿sí? ¿Eso qué tiene de bueno? Si yo tomo en un trasplante de hígado, yo recibo el trasplante de un donante vivo, un donante cadavérico, yo estoy recibiendo un hígado, pero ese hígado no es mío. Entonces hay toda una respuesta inmune que yo tengo que bloquear. Entonces la idea sería, tomando células de mi cuerpo, generar un nuevo hígado, un órgano, para mi reemplazo y que no tenga rechazo, ¿sí? Entonces, fíjense que yo puedo tomar células stem cells, es decir, stem cells embrionarias, y esas stem cells yo las puedo diferenciar a diferentes tipos celulares dependiendo de las condiciones de morfógeno o que yo les voy dando. Entonces, la idea es justamente tratar de un organismo adulto poder generar células madre. Entonces, una de las preguntas que se hicieron es, ¿qué es lo que determina
que una célula se siga manteniendo como célula madre. Entonces yo puedo tomar una célula diferenciada, activar esos genes y hacer que esa célula retrotraiga a un estadio de menor diferenciación. Bueno, no sé si ustedes escucharon hablar, pero durante mucho tiempo se habló de tomar las células de cordón. Pero justamente esas células eran células pluripotenciales que pueden ser utilizadas en tratamientos futuros. Hoy por hoy hay muy poquitas patologías en las cuales se usa. Entonces la idea justamente es: ¿existe alguna forma de que yo tome una célula diferenciada y la retrotraiga a un estado de célula indiferenciada? Lo que se llaman células madres pluripotenciales inducidas. Bueno, sí, hay una forma. Y fue un grupo de señores que descubrieron que en realidad son 4 genes los que hacen que una célula pueda retrotraerse a un estado de menor diferenciación. Es decir, tener células stem cells pluripotenciales. El experimento es muy sencillo, muy bien diseñado. Estas cosas que uno lo lee y dice, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Entonces agarraron un animal transgénico y lo que hicieron es ponerle. Es un animal transgénico que tiene un factor tiene un promotor. ¿Se acuerdan de los promotores? Un promotor que sabe que se expresa en fibroblastos indiferenciados. Perdón, un promotor que se expresa en condiciones de célula no diferenciada. ¿Sí? Y al ladito le pusieron, esto es un animal transgénico, la expresión de un gen de resistencia. Que algo de ustedes vieron el gen de resistencia. Bueno, es el mismo gen de resistencia, es lo mismo. Entonces agarraron y generaron ratones que tienen esa característica, que tienen el promotor de célula embrionaria y al ladito tienen un gen de resistencia. ¿Y qué hicieron? Dijeron, bueno, agarremos esas células, sacan los fibroblastos diferenciados del ratón y lo transfectan con genes, hacen que se expresen determinados genes. Ellos dijeron, vamos a expresar 24 genes en esos fibroblastos. Si el fibroblasto se retrotrae al estrado embrionario, se va a producir ese gen de resistencia en el fibroblasto. ¿Y qué va a hacer? Va a soportar que yo le ponga ese antibiótico, el G418. Ese es el experimento. Las células que se retrotraen en un estado indiferenciado expresan el gen de resistencia a un antibiótico. Entonces yo agarro los fibroblastos, les sobreexpreso determinados genes y veo cuáles resisten el antibiótico. Eso fue lo que hicieron. Lo encontraron, agarraron esos 24 genes y no encontraron que individualmente cada uno de ellos hiciera que los fibroblastos sean resistentes al antibiótico. Pero encontraron 4 genes. Cuando se expresa OC4, SOX2, KIF4 y MYC, que ustedes ya lo conocen, las células van a un estadio indiferenciado. Es decir, ¿qué nos está diciendo este señor, este grupo de señores y señoras, no sé cuánto? Que existen 4 genes que cuando se expresan las células van hacia un estado embrionario. ¿Qué me está diciendo esto? Que yo puedo tomar un tejido adulto de ustedes, sobreexpresarle estos 4 genes y hacer que se desdiferencie. Y con esa célula que puedo hacer un montón de cosas. ¿Sí? Esos son lo que llaman los factores OSKM, o las siglas, el inicio de los factores, o los factores de Yamanaka, o genes reguladores maestros. Yamanaka, como encontró esto y dijo, wow, lo hice en ratones, voy a probar de hacerlo en fibroblastos de humano. Y lo logró. Y bueno, se ganó el premio Nobel en el año 2014. Fíjense con quién se lo dieron. Con Gurdon. ¿Se acuerdan quién era Gurdon? El primero que les conté que había agarrado el huevo de Xenopus y le había puesto el núcleo de la célula intestinal del renacuajo. Se ganaron el premio Nobel, ¿por qué? Por el descubrimiento de la reprogramación de células adultas a células embrionarias. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, es bastante, fíjense que menos de un 1% de las células logra desdiferenciarse, pero bueno, se logra. Y lo que hace justamente todos estos factores de transcripción, estos genes maestros, lo que hace es cambiar la acetilación, la metilación, el código de histonas, ¿sí? Para que justamente, ¿qué dijimos? La célula diferenciada expresa determinados genes. ¿Por qué? Porque su genoma está bloqueado para expresar determinados genes. Acá lo que hacemos es ir para atrás. Y estos factores justamente lo que hacen es eso, es hacer que esos genes que no se expresaban o que se están expresando, volvamos al estado de célula madre. ¿Qué tiene de interesante esto? Justamente, tomo células del paciente, las desdiferencio y las puedo diferenciar a un tejido en particular. No hace falta que tengas un clon tuyo sometido a condiciones espantosas. Miren lo que se hace ya con estas células. Se pueden generar lo que se llaman organoides, y esos organoides pueden ser para generar
se está pensando en generar diferentes tejidos, obviamente todavía esto está en desarrollo, es decir, pueden tomar células de mi hígado, desdiferenciarlas a células stem cells, generar un hígado y volver a ponerme un pedacito de hígado a mí. Obviamente eso está todavía en desarrollo, ¿sí? No es terapéutica de uso habitual, salvo casos muy puntuales. Y otra cosa interesante es que se pueden generar lo que se llaman organoides, que son como órganos pequeñitos, in vitro, inclusive de pacientes. Entonces yo puedo tomar, imagínense, una célula tumoral de un paciente, generar un organoide y ver a qué fármaco responde mejor. E inclusive sirve para hacer investigación de fármacos mucho más exacta y más dirigida que el simple cultivo celular. Nada, obviamente no lo vamos a ver esto, acá está el link, es un video relativamente viejo, ¿sí? Pero que está buenísimo. Es de un señor que se llama Anthony Atala, es un peruano que vive en Estados Unidos, que les cuenta ahí cómo está generando riñones a partir de este tipo de estrategias, e inclusive les cuento un caso en el cual se repuso parte de la vejiga de una persona que había tenido un accidente y hoy vive muy felizmente. Entonces, ¿qué me interesa de esto? Bueno, básicamente esto está pasando ahora y estaría buenísimo que ustedes formen parte de esto como profesionales, ¿sí? No lo vamos a ver el video. Bibliografía. Obviamente, los 2 libros de cabecera de la cátedra. Es un tema que está bastante disperso, hay mucho contenido. Entonces traté de seleccionar lo que me parece que es lo más interesante para que sepan. Y acá están algunos de los papers que fui leyendo para generar esta clase. Bueno, listo por ahora.